¿Cómo tomar las medidas de tu cuerpo? Utilizando una cinta métrica. Utiliza el tipo correcto de cinta métrica. Cuando tomes las medidas de cuerpo, debes utilizar el tipo correcto de cinta métrica. Querrás usar una cinta de tela o una de plástico flexible o de jeve, tal como las que se usa para coser. No utilices una cinta de metal como las que se usa en las construcciones. Será poco precisa. Párate correctamente. Debes pararte derecho, estirado y respirar normal cuando tomes las medidas. Es posible que sea mejor tomar algunas mediciones cuando estés exhalando, algunas cuando estés inhalando. Dependerá del propósito de las mediciones. Esta puede ser una tarea difícil para hacer solo, así que sería bueno que consigas que algún amigo te ayude. Mídete correctamente. Debes asegurarte que cuando tomes las medidas, la cinta esté recta y en línea con la parte del cuerpo que deseas medir. Por ejemplo, para la mayoría de medidas de circunferencias, la cinta debe estar paralela al suelo, mientras que las medidas deben ser hechas paralelas o perpendiculares, dependiendo de la parte del cuerpo que estés midiendo. Ponte ropa adecuada. No podrás obtener medidas precisas cuando uses ropa holgada o gruesa. Así que trata de usar una vestimenta que encaje con tu cuerpo o trata de no usar nada. Similarmente, las medidas de pecho para las mujeres serán más precisas cuando utilicen un sostén sin acolchado. Si te estás tomando medidas para confeccionar ropa, tales como las de los pantalones y de los hombros, las mediciones deberán ser tomadas utilizando ropa. Debes saber cuándo medir circunferencia versus distancias. Diferentes mediciones deberán ser medidas de circunferencia, la medida alrededor de algo, o medidas de distancia, la medida en línea recta entre dos puntos. Cual sea necesaria será obvio, pero de todas maneras te las explicaremos más abajo. Anota todas tus medidas. Asegúrate de anotar todas las medidas que vayas tomando. De esa manera no las olvidarás ni tendrás que tomarlas de nuevo. Monitoreando tu peso. Mide la parte superior de tu brazo. Mide la circunferencia alrededor de la parte más gruesa de la parte superior de tu brazo. Usualmente se encuentra en el bíceps. Mide tu pecho. Mide la circunferencia de tu pecho alrededor de su punto más amplio. Para la mayoría de hombres será a la altura de las axilas. Para la mayoría de mujeres será a la altura de los pezones. Mide tu cintura. Mide la circunferencia alrededor de tu cintura natural y tu cintura inferior. Dos medidas diferentes. La cintura natural es el punto más pequeño de tu cintura. No donde se suele usar la cintura de los pantalones estos días. Y está usualmente ubicada entre 3 y 5 centímetros. 1 o 2 pulgadas. Por encima de tu ombligo. Tu cintura inferior es la parte más amplia de tu cintura. Usualmente en el ombligo o justo debajo de él. Es la parte que generalmente aumenta de peso primero. Mide tus caderas. Mide la circunferencia alrededor de tus caderas en su punto más amplio. Esta parte estará justo por encima de la entrepierna. Mide la parte superior de tu muslo. Mide la circunferencia alrededor de la parte superior de tu muslo en su punto más amplio. Esta parte usualmente se encuentra entre la mitad y las 3/4 partes de tu muslo. Empezando desde la rodilla. Mide tus pantorrillas. Mide la circunferencia alrededor de tus pantorrillas en su punto más amplio. Esta parte está usualmente ubicada sobre las 3/4 partes entre tu rodilla y tu tobillo. Empezando desde el tobillo. Mide tu peso. Para monitorear tu peso, puedes incluir el peso total de tu cuerpo como medida. Esta medida debe ser tomada con una balanza, sea electrónica o manual.
Puedes encontrar balanzas en muchas tiendas, en gimnasios o en los consultorios de los doctores. Mide tu estatura. La forma más fácil de medir tu estatura es parándote derecho sin zapatos puestos y pegando tu espalda contra la pared. Utilizando un lápiz, colócalo sobre tu cabeza de forma plana con el extremo que pinta mirando hacia la pared. Cuidadosamente, marca tu estatura en la pared. Una vez hecho esto, aléjate y con la cinta métrica, mide la distancia desde la marca que acabas de hacer hasta el piso. Calcula tu grasa corporal o IMC, índice de masa corporal. Si deseas, puedes usar la información que has tomado en el paso anterior para calcular tu IMC si es que estás monitoreando tu peso para reducirlo. Debes tener cuidado, ya que frecuentemente los cálculos de grasa corporal no son tan precisos o fiables como el cálculo del IMC, a menos que seas un atleta en forma, en cuyo caso mejor no lo hagas. Confeccionando o creando ropa. Toma todas las medidas listadas líneas arriba. Necesitarás muchas de las medidas que has tomado para confeccionar y crear distintas prendas de vestir. Lee arriba si el patrón que vas a crear o las instrucciones que vas a seguir las requieren. Mide tus hombros. Mide la distancia entre las costuras de los hombros de un polo o chaqueta que te quede apropiadamente o en el área en la que deseas que quede la costura. Debes tomar esta medida sobre la parte superior de la espalda y paralela al piso. Mide la costura de tus hombros. Mide la distancia entre la costura o la costura deseada de tu cuello y tu hombro. Mide la longitud de tus mangas. Mide la distancia entre la costura de tu hombro y la ubicación deseada de tus puños. Esta medida debe ser tomada en línea recta sobre el lado superior de tu brazo, con el brazo levantado, paralelo al piso. Esto te ayudará a tomar en cuenta el hecho de que el puño se moverá en dirección a la axila cuando el brazo esté extendido, asegurando que la medida de tu manga no sea muy corta. Mide la longitud de tu chaqueta. Mide la distancia entre la parte central de la costura del hombro y el dobladillo de tu chaqueta. O el que desees. También puede que sea necesario tomar la medida desde la parte de atrás de la costura del cuello hasta el dobladillo trasero. Si la costura del cuello es particularmente alta, mide la distancia entre tu hombro y tu cintura. Mide la distancia entre la costura de tu hombro, donde se encuentra con el cuello, y tu cintura natural, según lo descrito en la sección anterior. Esto debería estar alineado con la parte más amplia de tu pecho. Mide la distancia entre tu hombro y tu pezón. Mide la distancia entre la costura de tu hombro, donde se encuentra con el cuello y la línea de tu pezón. Esto debería estar alineado con la parte más amplia de tu pecho. Mide tu busto superior. Mide la circunferencia alrededor de tu busto superior alineando la cinta en el centro de tu espalda, justo debajo de la línea del busto. Debe estar paralela al piso. Y luego pasa la cinta por encima de tu pecho. Esto debería ayudar a medir la subida y la holgura de tu pecho. Mide tu busto inferior. Mide la circunferencia alrededor de tu busto inferior alineando la cinta en el centro de tu espalda, justo debajo de la línea del busto. Debe estar paralela al piso. Y luego pasa la cinta por encima de tu pecho. Esto debería ayudar a medir el ancho de tu caja torácica. Mide la longitud de tus pantalones. Mide la distancia entre la cintura y el dobladillo, o el dobladillo deseado, del pantalón. Esta medición debe ser tomada en una línea recta sobre la parte delantera central de la pierna. Mide tu costura interior. Mide la distancia entre la costura de la entrepierna, o la posición deseada de la costura, y el puño o el puño deseado en los pantalones.
a lo largo de la costura interna. Esta es considerada una medición muy personal y los sastres deben respetar tu espacio personal y no acercarse demasiado. Si no te sientes cómodo, díselo. Mide el puño. Mide la circunferencia alrededor de tu tobillo y toma en cuenta qué tan suelto quieres que quede el puño. Alternativamente, puedes medir el puño de un pantalón que ya tengas de costura lateral a costura lateral alrededor del dobladillo. Mide la subida frontal. Mide la distancia entre la parte frontal del centro del dobladillo de la cintura y la costura de la entrepierna. Esta es considerada una medición muy personal y los sastres deben respetar tu espacio personal y no utilizar mucho las manos. Si no te sientes cómodo, díselo. Mide la subida trasera. Mide la distancia entre la parte trasera del centro del dobladillo de la cintura y la costura de la entrepierna. Esta es considerada una medición muy personal y los sastres deben respetar tu espacio personal y no utilizar mucho las manos. Si no te sientes cómodo, díselo. Entallando tu sostén. Debes entender que existen muchos métodos para hacerlo. Cada compañía utiliza un método un poco distinto a las demás para calcular el tamaño del sostén. Si puedes encontrar una guía de medidas o un cuadro de tamaños para el fabricante de tu sostén preferido, úsalo. De otra manera, puedes conseguir un entallador gratis cuando compres ropa en la mayoría de tiendas por departamento y en tiendas de ropa interior. El método descrito a continuación es un buen punto de partida para descubrir el tamaño de tu sostén, pero es posible que tengas que experimentar para encontrar el que mejor te acomode. Ten en cuenta que los sostenes pueden acomodarte dependiendo del tipo de sostén. Puede ser que necesites una copa más grande de lo normal. Por ejemplo, con los sostenes levantadores. Al igual que con cualquier prenda. También es posible que los sostenes te queden chicos o grandes. Mide tu busto inferior. Mide tu busto inferior utilizando el método descrito en la sección de medición de vestimentas más arriba. Agrega 8 centímetros. 3 pulgadas. A esta medida. Si es un número par, entonces ese es el tamaño de contorno que necesitas. Si es impar, redondéalo al número par inferior más cercano para obtener tu talla de contorno. Mide el tamaño de tu busto. Mide tu busto sobre las líneas del pezón según lo descrito en la sección de monitoreo de peso. La cinta métrica debe tocarte gentilmente. No apretar tu pecho hacia adentro. Y estar paralela al piso. Si el número resultante de la medición no es un número entero, redondéalo al entero superior más próximo. Resta tu tamaño de contorno de tu tamaño de busto. Esto debería darte un número mucho más pequeño. Usualmente entre 5 y 10 centímetros. Este número es utilizado para calcular el tamaño de la copa. Aquí verás cómo corresponden los números. 0 menos 2 quintos igual a A. 2 quintos menos 2 igual a A. 5 igual a B. 8 igual a C. 10 igual a D. 13 igual a DD. Este sistema de medidas tiende a ser poco preciso para los tamaños de copa más grandes y deberías usar el sistema que tu marca favorita utiliza.